El día de hoy voy a conversar sobre las nuevas tendencias del derecho laboral en Venezuela. Mi nombre es César Ruiz Alcocer, soy juez superior del trabajo en el área metropolitana de Caracas y profesor universitario de Derecho del Trabajo. Para comenzar, quiero comentarles o conversar sobre las tendencias, lo que viene ocurriendo en el mundo y que la República Bolivariana de Venezuela no escapa a lo que viene pasando. Esta figura siempre la cuento a través de una anécdota bien simpática. Me monto en un servicio de vehículo de traslados y el que maneja el vehículo es una persona muy, pero muy joven. Cuando le pregunto qué edad tiene, me dice que tiene 20 años, pero aparentaba como 14. Y yo le pregunto, hey, ¿y tú no estudias? Y él me dice, sí, yo estoy estudiando en la universidad. Lo que pasa que esto es un Git Work. En ese momento yo hago, Git Work. Me lleva a investigar, a indagar. Soy un estudioso permanente de lo que es el derecho del trabajo en Venezuela. Pero había obviado lo que venía pasando de la mano de las nuevas tecnologías, lo que venía pasando, si bien estoy involucrado en todo este tema, pero no de una manera tan profunda. Git Work me llamó muchísimo la atención y comencé, primero, que es un término coloquial. Así como en algunos países se dice chamba, curro, en términos anglosajones, el Git Work significa eso, un trabajo no formal. Pero vamos a leer juntos lo que es el Git Work. La Git Economy es trabajo libre y esporádico, en el cual se realizan actividades a corto plazo por parte de trabajadores independientes o Git Workers, que desarrollan una parte del trabajo sin tener una relación laboral estable con la entidad de trabajo. Ustedes dirán, ok, eso lo conocíamos como freelance, trabajadores independientes. Lo que radica y lo que observamos en este tipo de Git Workers es que muchos de ellos van atados de lo que es las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pueden ser redes sociales, pueden ser app, donde el trabajador puede disponer libremente de su tiempo prestando un servicio a favor de otro sin ser dependiente. Es decir, que no tiene una relación de subordinación con el denominado patrono, porque utiliza este tiempo de manera libre para poder realizar una actividad remunerada. Esto está ocurriendo en todo el mundo y esto está ocurriendo de la mano de muchas aplicaciones que conseguimos en nuestros teléfonos. Eso se llama Git Work y en Venezuela también está ocurriendo. Y lo veremos en un tiempo cuando se comiencen a dilucidar. Porque, ojo, y esto quiero aclararlo, no toda relación proveniente del mundo digital es independiente. Y tampoco no toda relación del mundo digital es subordinada. Quiere decir que cada caso va a tener que ser estudiado con sus particularidades, con sus características y determinar si esto representa una relación de trabajo ordinaria o nos conseguimos con un Git Work. También les quiero conversar el día de hoy sobre un tema que siempre nos preguntan en la academia, en los espacios de donde compartimos conocimiento. Y esto no es más que las remuneraciones en divisas. Cuando utilizamos el término divisa, utilizamos el término de la Real Academia Española de Moneda Extranjera. Cuando hablamos de las remuneraciones en divisas provenientes de las relaciones de trabajo, siempre nos están preguntando si son salarios, si no son salarios, qué ocurre, cómo se dilucida esto tanto en los tribunales, en las relaciones de trabajo. Bueno, hoy les quiero conversar un poco de dentro de las nuevas tendencias, lo que también viene pasando con las remuneraciones en divisas en Venezuela. Pero para poder comprender lo que viene ocurriendo en la actualidad con las remuneraciones en divisas, tenemos que conocer la jurisprudencia venezolana. Y voy a comenzar con una que es la de distribuidora de pescado La Perla Escondida del año 2004.
Dentro del foro del derecho laboral, esta es ampliamente conocida, pero hoy quiero que ustedes tengan la oportunidad de conocerla. Es la sentencia número 419 del 11 de mayo de 2004 de la Sala de Casación Social, donde un trabajo doctrinal maravilloso desarrolló lo referente a la distribución de la carga de la prueba. Es decir, a quién le corresponde probar qué en cualquier controversia judicial. Recordando que en el mundo del derecho común, quien alega prueba. Si yo digo me debes, yo tengo que probar dicha deuda. Pero en el mundo del derecho del trabajo es distinto. Y les explico por qué. Porque dentro de la doctrina tenemos la figura del débil económico. ¡Ey! Cuidado, no es débil jurídico, es débil económico. ¿Por qué no es débil jurídico? Porque ante la ley todos somos iguales. ¿Qué es lo que se hace a través de la figura de la discriminación positiva? Es decir, de este grupo de legislaciones que protegen a una persona que se encuentra en cierta minusvalía en relaciones jurídicas, es generar equilibrio para que ésta se mantenga lo más igualitaria, paritaria posible. Entonces, por eso vamos a hablar es del débil económico. Vuelvo al tema. Estamos hablando de la distribución de la carga de la prueba. En materia laboral, no es la distribución de la carga de la prueba común y corriente. Quien alega prueba, no. En materia laboral, si el patrono reconoce la relación de trabajo, le corresponde a al patrono, demostrar el contrato de trabajo, el pago del salario, pago de vacaciones, el disfrute de vacaciones, el pago de las utilidades, es decir, todo aquello que conlleva la relación de trabajo. Y por una manera muy simple de ver. ¿Por qué? Porque él es el quien realiza tales herramientas, él es el que las monopoliza, él es el que decide incluso, aunque sea un mandato expreso de ley y que tienen que entregarlo, que tienen que entregar los recibos, que tienen que entregar el contrato de trabajo, al final de cuentas es el trabajador, el débil económico, quien queda supeditado a si el patrono cumple o no con esta obligación. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a un trabajador en un juicio que consigne un recibo de pago? Si lo tiene, buenísimo. Elementos probatorios a su favor. Pero si no lo tiene, ¿se desecha su pedimento? No. Para eso existe la distribución de la carga de la prueba. Esa es la sentencia distribuidora de pescado, la perla escondida. Pero ya va. No, quería darles este preámbulo de dicha sentencia para que puedan entender qué es lo que quiero extraer en este conversatorio de las nuevas tendencias del derecho laboral en Venezuela y es específicamente lo que es el concepto exorbitante o el concepto extraordinario. Esta sentencia me establece dentro de la distribución de la carga de la prueba que los conceptos exorbitantes le corresponden a quien los alega. Quiero que guardemos eso. Concepto exorbitante, es decir, los conceptos exorbitantes son aquellos que son superiores a los de ley, a los básicos de ley. Les pongo siempre este ejemplo. Tenemos el pago de las utilidades. Las utilidades son entre 30 y 120 días, dependiendo cómo distribuya las ganancias del patrono. Pero vamos a colocar que en una demanda el trabajador alega que le pagaban 200 días de utilidades. Es un concepto extraordinario, es un concepto exorbitante porque supera el mandato de ley. Entonces es a quien lo alegue quien le corresponde probarlo. Entonces quiero que guardemos de la sentencia de distribuidora de pescado, la perla escondida, referente a la distribución de la carga de la prueba, el día de hoy, lo referente a los conceptos exorbitantes. Los conceptos exorbitantes los prueba quien los alega. Ahora sí, vamos a entrar, fíjense lo importante que es hilvanar la idea para poder entender lo que vamos a conversar posteriormente. Bueno, en el año 2018, específicamente la sentencia número 794 del 31 de octubre del 2018 de la Sala de Casación Social, se estableció que el salario en divisas se considera como acreencia de naturaleza exorbitante. Ya sabemos lo que es
un concepto exorbitante. Bueno, desde el 2018 se estableció que el salario en divisas tiene naturaleza exorbitante. ¿Qué quiere decir esto? Como la conversábamos, lo tiene que probar quien lo alegue. Es la persona que diga que devenga un salario en divisas quien tiene la obligación y la carga de probarlo. Esta sentencia fue ratificada el 12 de junio del año 2024 en la sentencia 204 de la Sala de Casación Social. Pero esto no es tan sencillo porque cualquiera dirá, el que esté viendo esta clase dirá, pero, hey, ya va, profesor. Entonces, quedó atado de mano. Usted no nos acaba de decir que el trabajador es el débil económico, que él tiene son los elementos probatorios que le provee únicamente el patrono. Sí, pero recordando, y por esto es que quiero detenerme y conversar un poco con respecto a este punto. La naturaleza exorbitante viene dado, ¿por qué? Porque el pago en divisas no es el mandato expreso de ley. Entonces, al ser distinto, tiene que otorgársele tal característica. ¿Por qué? Porque tiene que ser comprobado. Por eso es importante que el trabajador, en el momento de hacer dicho reclamo, tiene que expresar todas y cada una de las formas de cómo percibe este salario. Ojo, y es el patrono quien tiene la carga de probar cómo realiza los pagos. Porque aunque tenga naturaleza exorbitante, si el patrono no cumple con la carga de demostrar cómo paga el salario, cuándo lo paga, dónde lo paga, si no cumple con su carga de decir cómo se libera de las obligaciones provenientes de una relación de trabajo, se toma como cierto. Es decir, no necesariamente que tenga naturaleza exorbitante es que esto sea improcedente si el trabajador no lo logra demostrar. Recordemos que de conformidad con la distribución de la carga de la prueba, ¿a quién le corresponde probar que si el patrono no demuestra todos los pagos liberatorios, hay una presunción juris tantum a favor del trabajador de que todo lo que él alegue en su demanda es cierto? ¿Ven cómo se mueve o se distribuye? No voy a utilizar el término carga dinámica de la prueba porque los puristas del derecho me van a decir eso no es la carga dinámica de la prueba. Pero en realidad en materia laboral hay un movimiento de la carga de la prueba bien particular de conformidad como se conteste la demanda, como ocurre en el derecho común, pero siempre partiendo del hecho que reconocida la relación de trabajo es el patrono quien tiene que demostrar todos y cada uno de los pagos. Con respecto a este punto, y quiero hacerlo porque he mencionado creo que 3 o 4 veces que es reconocida la relación de trabajo, pero siempre viene quien pregunta en los foros presenciales, ok, profesor, ¿y si no reconoce la relación de trabajo? Perfecto, no hay ningún tipo de inconveniente. Si no se reconoce la relación de trabajo, se reinvierte la carga de la prueba como los hechos negativos absolutos no son objeto de prueba. Si el patrono llega y dice, no es mi trabajador, no lo conozco, se reinvierte la carga de la prueba al trabajador, quien deberá demostrar, escuchen esto, la prestación del servicio, no la relación de trabajo, sino la prestación del servicio. Porque recordando que en la República Bolivariana de Venezuela, quien presta un servicio a otro, se presume que es una relación laboral. Entonces, si el patrono dice, no lo conozco, no es mi trabajador, le corresponde al patrono demostrar la prestación del servicio. Y si éste demuestra la prestación del servicio y como éste no alegó, el patrono no alegó más nada, se toma como cierto todo lo que diga. Es un juego bastante delicado cuando se niegan las relaciones de trabajo. Hay una tercera posición, que llega el patrono y dice, no es mi trabajador porque es una relación por honorarios profesionales, porque es una relación mercantil. Ahí sí vamos a la distribución de la carga probatoria ordinaria. Quien alega un hecho nuevo, lo prueba. Si yo digo, no es mi trabajador,
Sí, soy el patrono. No es mi trabajador porque es una relación mercantil o no es mi trabajador porque es una relación de honorarios profesionales, tiene la carga de probar dichos elementos o dichos argumentos quien los alega. Esto quería aclararlo porque, como siempre hago esta mención referente a que le corresponde, reconocía la relación de trabajo por parte del patrono, le corresponde a este demostrar los pagos liberatorios, siempre pregunta, ajá, ¿y si la niega? Bueno, esta es la respuesta, si niega la relación de trabajo. Volvemos al punto. En Venezuela, los pagos en divisas en una relación de trabajo se consideran un hecho exorbitante. Es decir, le corresponde probarlo a quien los alegue por esa característica extraordinaria, no común que tienen dichos pagos. Continuamos. Ok, volvemos. Bueno, es que no les había dicho la manera como vamos a llevar a cabo esta clase. Aparte que voy a hablar de temas muy en boga que ustedes desean conocer, también quiero darles la oportunidad que conozcan cosas que están pasando en Venezuela y que están pasando en el resto del mundo. ¿Se recuerdan que en marzo del año 2020, con el inicio de la pandemia por el COVID-19, nos vimos en la necesidad de involucrarnos muchísimo más con las tecnologías de la información y la comunicación? Vernos en la necesidad de conectarnos no solamente para hacer comunicaciones personales, sino para llevar a cabo incluso relaciones laborales, para llevar a cabo cualquier tipo de relaciones comerciales, laborales, humanas. Comprendimos el valor del vernos personalmente. Pero bueno, a raíz de todo esto, fueron naciendo figuras. El teletrabajo, que tibiamente estaba en boga en el mundo desde aproximadamente el año 2012, unos 8 años atrás de la pandemia, implosionó, se volvió la tendencia común. Pero como cualquier otra relación laboral, no solamente vino de la mano del teletrabajo per se, sino que nacieron figuras maravillosas como el trabajo híbrido. Trabajo híbrido es el modelo que combina el trabajo personal con el trabajo remoto y tiene la flexibilidad, esto es en el concepto general, de elegir dónde y cuándo trabajar. Pero cuando tiene la flexibilidad de elegir cuándo y dónde trabajar el trabajador, estamos hablando en este tiempo que lo está haciendo remoto. Obviamente, si estás en la oficina, tienes que cumplir tus funciones en la oficina o en tu lugar de trabajo físico. Entonces, el trabajo híbrido fue esta combinación que lo estamos viendo muchísimo en muchísimos espacios, donde el patrono comprendió que el trabajador puede prestar servicios vía remota a través de las tecnologías de la información y la comunicación, llámese el teléfono, llámese una tabla, llámese una computadora, y puede combinarlo con el trabajo presencial. Esto nace como consecuencia de comenzar a entender y comprender que la presencialidad no necesariamente, ni el cumplimiento de un horario estricto, no necesariamente conlleva al cumplimiento de los objetivos, de las metas que se plantee cualquier institución, pública o privada. Llevó esa reflexión y nacen este tipo de figuras. Entonces, hoy les he conversado del trabajo híbrido, aquel que se realiza combinado entre el trabajo presencial y el trabajo remoto. Para que lo visualicemos mejor, a mí me gustan estas láminas, acostumbro a hacerlas. ¿Por qué? Bueno, y agradezco a la Escuela Nacional de la Defensa Pública por montarlas de esta manera. Personal y remoto, la combinación de ambos lo hace híbrido, ¿sí? Porque si el trabajo es solamente remoto, nos conseguimos ante la figura del teletrabajo. Ya vamos a hablar de eso. Si es solamente personal, es una relación de trabajo ordinaria. Pero cuando combinamos ambos, nos vemos en la figura de las relaciones de trabajo híbridas. Ok, volvemos al tema. Cálculo de prestaciones sociales en divisas, intereses y corrección monetaria. Bien. Para los que conocen del derecho del trabajo,
es sencillo el cálculo de las prestaciones de conformidad con el artículo 142, literales A y B y literal C de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Les voy a hacer un poco de contexto para que podamos entender por qué es importante conversar de este tema. Las prestaciones sociales en Venezuela, desde el año 1990, se calculaban mensualmente 5 días de salario por cada mes laborado a partir del cuarto mes de trabajo en un fideicomiso. A partir del segundo año se iban sumando 2 días. El primer año eran 45, el segundo 62, 64, transcurriendo de esta manera hasta acumular hasta 90 días. Una vez que se lograron los 90 días, continuaban 90 días. En el año 1997, y aquí voy a hacer un inciso y pido disculpas, en el año 1997 fue que se creó, y pido disculpas, en el 1990 teníamos las prestaciones retroactivas. Pido disculpas con respecto a esto. Fue en el año 1997 que se crea este fideicomiso de estos días, 45, 62, y así sucesivamente hasta llegar a los 90 días. 1997, disculpen, eso fue un flashback. ¿Por qué? Porque en el año 1990 se pagaba era de manera retroactiva. 30 días de salario por cada año de trabajo. Este cambio en 1997 llevó a renunciar a lo que se denominaba la retroactividad de las prestaciones sociales. Se los explico de una manera más sencilla. En el pasado eran 30 días de salario con tu último salario. El último salario que tú estuvieses devengando, te iban a calcular 30 días de salario por cada año. Eso daba un monto determinado. En 1997 se hace una modificación muy controversial para esta figura del fideicomiso de los 5 días mensuales a partir del cuarto mes, es decir, 45 días el primer año, 62, porque después iba sumando 2 días adicionales, 60 más 2, y así sucesivamente hasta los 90. Eso generó muchísima polémica. ¿Por qué? Porque el trabajador perdió una de sus mayores conquistas, que era la retroactividad de sus prestaciones sociales. En el año 2012, a través de un decreto ley, el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, promulga la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. De una manera excepcional, y les voy a decir por qué. Genera o crea la figura de las prestaciones sociales de conformidad con el artículo 142, donde no solamente volvemos a las prestaciones retroactivas, es decir, 30 días de salario por cada año prestado, sino que también mantenemos la figura del fondo de garantías, es decir, este pago o este depósito en un fideicomiso se modifica de 5 días por mes a 15 días por trimestre. Si al final matemáticamente es lo mismo, solamente que el patrono va a hacer los cálculos 4 veces al año, 4 trimestres, para simplificar la fórmula matemática. Ustedes dirán, pero ya va, ¿pero por qué se hizo este? ¿Por qué? Porque de esta manera el trabajador puede comparar cuál es el concepto que más le beneficia. Es decir, tú vas a tener tu fideicomiso, tu depósito. Finalizada la relación de trabajo, también se calcula con el pago retroactivo de los 30 días por cada año prestado. De esta manera se hará el cálculo y el que dé mayor de estos montos será el pago que te corresponda por prestaciones sociales. Si tenías depositado en el fideicomiso y da mayor el del pago retroactivo, se te paga el fideicomiso y la diferencia para llegar hasta el monto del retroactivo. Eso es el literal C, el pago retroactivo del artículo 142 y el pago a través del fideicomiso o en la contabilidad de la empresa, literales A y B del mismo 142. Importante, hago aquí un inciso. Para que las prestaciones sociales, el fondo de garantía, pueda llevarse a través de la contabilidad del patrono, tiene que haber una autorización expresa del trabajador. Tiene que manifestar su voluntad de manera expresa para decir que autoriza al patrono
para que lleve el fideicomiso o el cálculo del Fondo de Garantía de Prestaciones Sociales a través de la contabilidad de su empresa. Esto es importantísimo, so pena de una sanción. En este caso, la sanción son que tendrían las tasas de intereses más altas, es decir, las tasas activas de los 6 bancos principales del país. Entonces, se recomienda en estos casos, trabajador, si su fondo de garantía se encuentra en la contabilidad de la institución donde trabaje, tiene que estar dicha autorización. Ahora, hago este preámbulo, converso sobre las prestaciones sociales para que podamos ver el cálculo de prestaciones sociales en divisas. Y esto ha sido algo que en el foro ha sido muy, pero muy debatido. ¿Por qué? Porque nos conseguimos con la posición de estas personas que dicen, si yo devengo una determinada cantidad, voy a hacer un ejemplo, 100 euros mensuales, me tienes que hacer el cálculo de el fideicomiso con base a esos 100 euros. Es decir, al final de mes, yo voy a tener, si tengo 4 trimestres de 15 días, yo voy a tener 60 días acumulados, es decir, yo voy a tener 200 euros en el fideicomiso. No, no es así, porque si no sería el pago retroactivo del literal C. El fideicomiso se lleva en bolívares. ¿Cómo se hace el cálculo del fideicomiso cuando las personas devengan salarios en divisas? En el momento del pago, en el momento del depósito en el fideicomiso, en la contabilidad de la empresa, se hace el cambio oficial de la moneda que se esté utilizando. Y eso es lo que va a cargar dentro del sistema de la contabilidad o el depósito en el fideicomiso, que es en bolívares, el patrono. ¿Por qué? Porque los fideicomisos de prestaciones sociales tienen unas tasas de interés especialísimas, unas tasas especiales que se aplican, obviamente, en moneda venezolana, en bolívares. ¿Por qué? Porque no existen tasas de interés en divisas en Venezuela para los fideicomisos. Entonces, ¿cómo se calculan las prestaciones sociales de las personas que devengan en divisa? Con respecto al literal A y B del artículo 142, tienen que hacer el cambio oficial en cada trimestre. Si la persona devenga 100 euros, los 15 días de ese trimestre serían el equivalente a 50 euros, se hace el cambio oficial del euro y eso es lo que se va a abonar en el fideicomiso si lo tienen en una cuenta o en la contabilidad de la empresa o de la entidad de trabajo si lo llevan mediante dicho mecanismo. Esto es importantísimo para no generar confusión, porque vemos en el foro que pretenden hacer dicho cálculo en divisas, el del fideicomiso, lo que generaría que el retroactivo, el pago retroactivo de el artículo 142 literales A y B, cuando no es así. El pago retroactivo es directo, son 30 días de salario por cada año laborado con el último salario. Si es 100 euros, son 30 días, obviamente, haciendo el cálculo del salario integral que tiene unas incidencias. No voy a entrar con respecto al salario integral, pero quiero que lo veamos de una manera simple para poder comprenderlo. Ok, ahora que vemos y sabemos el método de cálculo, quiero explicarles ahora dos cosas. Los intereses. Obviamente, los intereses se calculan con base a ese fondo que está depositado de prestaciones sociales. Ven lo importante que es que se encuentre depositado o calculado para yo poder establecer cuál es el monto correspondiente, el mayor entre el A y el C. Pero en materia del cálculo de prestaciones sociales, el pago de intereses, ya vimos cómo se realiza, que tiene que estar en bolívares, pasa algo con la corrección monetaria. Ha sido la doctrina pacífica y decir, si tú devengas un salario en divisas, te condeno en divisas a tu favor, ya voy a hablar del pago, te condeno en divisas, tú tienes una protección monetaria de tu salario y de tu deuda. Entonces, ¿qué dijo la sala? La cual comparto totalmente. Dice, no se te puede aplicar un ajuste inflacionario a una divisa, a una moneda extranjera, porque ya tienes una protección per se de el valor de la moneda con respecto al bolívar. Entonces,
cuando devengas salarios en divisas o son condenados conceptos a través de los tribunales del trabajo en divisas, la indexación no procede. Y esto quiero que lo sepan. ¿Por qué? Porque ya tienes una protección de dicha moneda al momento del cálculo. Ahora, vamos a hablar de eso. La forma de pago. En el año 2018 entró en vigencia la ley del Banco Central de Venezuela con unas reformas. Las reformas de la ley del Banco Central de Venezuela ya estaban en vigencia. El artículo 123 hace mención con respecto al pago de las liberaciones en divisas. Y dice, las obligaciones en divisas se podrán liberar a través del pago en bolívares al cambio oficial de la fecha del pago, salvo que esté pactado el pago en dicha divisa. Lo explico de manera más sencilla. Si usted pretende que se le pague una deuda en divisa, es decir, en moneda extranjera, eso tiene que estar pactado en un contrato. En la materia que nos atañe, en el contrato de trabajo. Porque si no, dicha divisa será utilizada como moneda en cuenta. ¿Qué significa esto? Como un método de cálculo. Es decir, se le calculan, usted venga 100 euros, vamos a seguir utilizando el mismo ejemplo, se le calculan sus prestaciones, sus vacaciones, su bono vacacional, sus utilidades y eso da un determinado monto. Ejemplo, da 1.000 euros. ¿Le tienen que pagar a usted los 1.000 euros en dicha moneda? No, a menos que haya un pacto expreso, es decir, en el contrato de trabajo se digan que se liberarán las obligaciones de naturaleza laboral con usted en dicha moneda. Ahí usted sí puede reclamar que se le paguen en esa moneda. Pero si no es así, los jueces en Venezuela están obligados a hacer el cálculo como moneda en cuenta. Es decir, el día que usted le vayan a pagar, que se vaya a dar ejecución a la sentencia, ¿cómo se hará? Se hará el cambio oficial. Fíjense, usted sigue protegiendo su moneda. Si tiene 1.000 euros, no es hasta el momento, no es que le van a pagar con el cambio de hace 3 años, cuando usted demandó. No. El momento cuando le vayan a pagar es que se va a hacer dicho cómputo. Por eso es que no hay indexación. ¿Ve? Porque usted va a recibir, va a proteger su monto para el momento en que le paguen, en que le honren dicha deuda. ¿Ven lo importante ahora de comprender lo que es moneda de pago, moneda en cuenta y la improcedencia de la indexación cuando se devengan salarios en divisas? Bueno, conversamos un poco del cálculo de prestaciones sociales, los intereses y la corrección monetaria. Continuamos. Volvemos otra vez a las nuevas tendencias. Y fíjense de qué les voy a hablar en este momento. Les voy a hablar del teletrabajo. Pero voy a partir ¿de qué? Voy a partir del concepto que le dio la Organización Internacional del Trabajo, que lo define de la siguiente manera. Una forma de trabajo en la cual A, me lo divide en dos, A y B. A, el mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto personal con compañeros que estén en esa oficina. No solamente de compañeros, sino del espacio donde realiza su labor habitual. B, la nueva tecnología, aquí me habla de la nueva tecnología, hace posible esta separación facilitando la comunicación, lo cual implica concebirla como una manera de organizar y realizar el trabajo a distancia con la asistencia de las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones. En el domicilio del trabajador, fíjense que aquí utiliza, y voy a subrayar este punto, el domicilio del trabajador o en lugares o establecimientos ajenos al empleador. Y hago este énfasis en el domicilio cuando hablemos del teletrabajo en Venezuela. Entonces tenemos el concepto de teletrabajo, que es esta actividad remunerada desplegada por un trabajador que se realiza fuera de su oficina o de su lugar de producción, tomando en cuenta que esta se realiza a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El teletrabajo conllevó
a que las relaciones de trabajo mutaran, cambiaran, se transformaran. Nos cambió la manera de ver la vida. Pero fíjense algo, y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Si nosotros no regulamos dichas situaciones o no comprendemos y las estudiamos como lo estamos haciendo el día de hoy, nos conseguimos con situaciones de vulneración. Ustedes dirán, pero ya va, ¿de qué me está hablando? Les voy a hablar de algo que se llama derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión tiene como finalidad garantizar el respeto de los tiempos de descanso, permisos, vacaciones, así como la intimidad personal y familiar. Sí, esto ocurre, porque a veces el tener ese acceso, esa herramienta, el teléfono en la mano, que nos dice, ay, le voy a preguntar si quedó tal actividad hecha. Ya va, señor, es domingo, 8 de la noche, pregúnteselo mañana. Entonces, ¿qué ocurre? Nos hemos dado cuenta de que así como nacieron estas nuevas relaciones, también nacieron situaciones muy particulares. Y esta situación particular es que este acceso tan directo, tan personal entre el patrono y trabajador conlleva a que haya una línea tan delgada que no se respeten los espacios personales. Estoy en la playa. Sí, pero es rapidito lo que te voy a decir. O llega un correo. Llega un correo y dice, pero es domingo, 2 de la mañana. No, lo respondes cuando pueda. No, pero es que me llegó a esa hora. Entonces, fíjense que es un tema que ha venido siendo debatido en todo el mundo. Incluso ya hay legislaciones. Y esto lo menciono a través del derecho comparado. En Colombia entró en vigencia una ley del derecho a la desconexión en las instituciones del Estado. Ellos partieron regularizando, normando las relaciones laborales digitales y el derecho a la desconexión específicamente en una ley hacia las instituciones del Estado, como para poder dar entrada a esta figura. La Unión Europea, desde el año 2012, también viene hablando, conversando sobre el derecho a la desconexión. Fíjense algo, y esto, ¿por qué es importante conocer nuestra historia para poder comprender lo que viene ocurriendo? Proteger la jornada de trabajo, que es el derecho a la desconexión, ¿es algo nuevo? No, para nada. Al punto, la primera discusión, la primera publicación de la Organización Internacional de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, fue referente a la jornada de trabajo. Miren lo importante que ahí se cimenta el derecho laboral en el mundo. La jornada de trabajo. Porque es que no olvidemos, jornadas de trabajo ilimitadas es esclavitud. Bajo condiciones, porque no es necesariamente que sean condiciones inhumanas, porque cuando una persona trabaja 16, 18 horas al día, eso es esclavitud. Nos vemos ahora con la figura de la neoesclavitud. No hay necesario un grillete, no es necesario una persona con un látigo, porque basta con que yo me pueda comunicar contigo las 24 horas y no haya ningún tipo de límite a eso para conseguirnos una figura de neoesclavitud. En el año 2022, la Organización Internacional del Trabajo, ojo, 2022, hace muy poco, miren lo que nos dice, creó un informe denominado Situación y Perspectivas de la Jornada de Trabajo en América Latina. Y me señaló lo siguiente, y lo cito. Las tecnologías que permiten trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento pueden resultar en aumento de las horas de trabajo. Una de las mayores conquistas del derecho laboral en el mundo. Por lo que es
por lo que es necesario tomar ciertos recaudos, como introducir el derecho a la desconexión. Es una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos que incorporar el derecho a la desconexión en las legislaciones, porque es una realidad. ¿Se recuerdan que venimos hablando teletrabajo, trabajo híbrido, derecho a la desconexión? Miren esta recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. Continúo. Por otro lado, estas tecnologías también brindan mayores opciones. Quiero que se fijen que la OIT no está negada. No hay una resistencia al cambio. No, es maravilloso. Y esto yo siempre lo digo en cada uno de mis foros, ponencias, clases. Siempre digo, hago el ejemplo del arma. Si un arma de fuego es buena o es mala. No, un arma de fuego es un arma de fuego. Todo depende de quién lo utilice. Cuando lo utilizan nuestras Fuerzas Armadas para la defensa de la nación, es buena. Cuando lo utiliza una persona para delinquir, para hacer daño, es mala. Pero siempre es la persona quien lo utiliza, quien va a determinar qué se hace con dicho elemento. Entonces, fíjense que la OIT, con respecto a las nuevas tecnologías, es muy parco y reconoce su valor, diciendo, por otro lado, estas tecnologías también brindan mayores opciones en la organización del tiempo de trabajo, lo que permitiría ampliar la soberanía de los trabajadores sobre su tiempo. Este será un nuevo desafío para los acuerdos entre trabajadores y empleadores en el marco del diálogo social. Tienen que haber acuerdos. Esto se tiene que discutir para que podamos ver, comprender la necesidad de regularizar el tiempo de desconexión. Es decir, regular las nuevas relaciones provenientes del uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. El trabajo con desconexión es un respeto a la vida privada. El trabajo, en este caso hablamos del trabajo híbrido, del teletrabajo, de este trabajo que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta fundamental para materializarse. Entonces, ese trabajo con derecho a la desconexión incide en la vida privada, si es buena o si es mala. Ok, ahora quiero conversar y sonrío en este punto porque en Venezuela estamos totalmente divididos los que decimos que sí se encuentra regulado el teletrabajo en Venezuela o sí hay las herramientas para poder trabajar con el teletrabajo, valga el pleonasmo, y aquellos que dicen que no existe, que esto tiene que hacerse únicamente a través del contrato de trabajo por el principio de autonomía y la voluntad de las partes. Yo les voy a explicar mi posición y ustedes tomarán la conclusión de determinar si existe o no el teletrabajo en Venezuela. Para esto, vamos a utilizar la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Hay un compendio, un capítulo dedicado a las relaciones de trabajo especiales. Dentro de ellas nos conseguimos el deportista profesional, el trabajador residencial, el trabajador de la cultura, el aéreo, el marítimo, lacustre, fluvial, pero está el trabajador a domicilio. Yo parto con una pregunta. ¿El trabajador a domicilio puede ser un teletrabajador? Vamos a analizarlo y ustedes lo llevarán a sus conclusiones. Artículo 209 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, de aquí en adelante, LOT. Es toda persona que en su hogar o casa habitación. Esta es la única frase que yo mencionaría así como que, bueno, tiene una limitante por el ámbito donde se materializa la relación de trabajo. Pero vamos a seguir leyendo. Es toda persona que en su hogar o casa habitación ejecuta un trabajo remunerado con o sin ayuda de sus familiares, bajo la dependencia de uno o varios patronos, sin su supervisión directa. Fíjense, sin supervisión directa, lo realizas para uno o varios patronos, obviamente es remunerado. Continúo. Y utiliza para ello materiales e instrumentos propios, un teléfono, una tabla, pero después me dice suministrados por el patrono o su representante.
y está amparado por las disposiciones contenidas en este capítulo. Miren, cuando nosotros tomamos y agregamos este artículo en una serie de características, podemos comprender de que es un trabajo desplegado fuera del sitio de trabajo, ordinario y común. Es decir, ¿no? ¿A qué les recuerda eso? Al concepto teletrabajo de la OIT, ¿verdad? Y que la OIT dice que puede ser desplegado en su hogar o en un sitio distinto. Pero ¿por qué yo creo que sí está regulado el teletrabajo en Venezuela o que este articulado nos puede ayudar? Porque partimos de varias cosas. Es la manera como se despliega un trabajo fuera de la sede de trabajo. Es decir, fuera de la sede del patrono o de la entidad misma. Quiere decir que, en principio, en este artículo está diseñado para o redactado para regular la relación de trabajo que se materializa desde el hogar del trabajador. Pero es que simplemente con la modificación o la interpretación de hogar o casa habitación a donde realice el trabajo o la actividad el trabajador, podemos comprender todo este articulado. Voy a continuar para que lo podamos ver. El artículo 210 me dice que se considera patrono quien tiene este provecho o ventaja de esta actividad desplegada por el trabajador. Aquí no hay mayor novedad. Ojo, y es importante que lo mencionemos. ¿Por qué? Porque recuérdense que hay relaciones de trabajo que en algún momento se irán a dilucidar si son o no dependientes. Estas provenientes, las que se realizan con APP. Entonces tenemos un concepto básico de quién es patrono en estas relaciones de trabajo. Y esto me ayudará a poder ver a futuro quién es o no es un patrono. La característica es la persona natural o jurídica que se beneficie o contrate directa o indirectamente al trabajador y en consecuencia estará obligado al pago de los derechos y obligaciones establecidos en esta ley. Ese es el concepto de patrono con respecto al trabajador a domicilio, que hoy lo estamos subsumiendo o lo estamos llevando por analogía al teletrabajo. Artículo 213. El patrono deberá pagar a los trabajadores a domicilio compensaciones por los gastos relacionados con su trabajo. Fíjense esto, deberá pagarle compensaciones por los gastos relacionados con su trabajo. Y esto quiero que lo veamos como los relativos a consumo de servicios públicos, internet, luz y mantenimiento de máquinas y equipos de trabajo. Fíjense que sí hay elementos suficientes y necesarios para poder extraer y partir de una base legal segura para regular una relación por teletrabajo. Aquí están los elementos y yo parto desde acá. Si yo voy a realizar un contrato de trabajo para regularizar una situación de teletrabajo, home office, ya va, parto utilizando estas herramientas. ¿Por qué? Porque estas herramientas son garantistas de la transparencia de una relación laboral. Entonces, no es que vamos al principio de la autonomía de la voluntad de las partes como un principio sacrosanto, teniendo herramientas de donde hacer una relación de trabajo transparente, equitativa y que reconozca los derechos de los trabajadores. Porque si yo voy a contratar a una persona, voy a poner un ejemplo, por 100 euros y él tiene que pagar 75 euros por el acceso a internet, entonces ahí entramos a que no, vamos, si hay herramientas en la ley del trabajo, en la LOT del 2012, para poder establecer una situación laboral equitativa. Artículo 216. El Ministerio del Poder Popular con competencia en trabajo, cuando considere que la realización de determinadas labores por el sistema de trabajo a domicilio resulte perjudicial a los trabajadores, podrá, a través de relaciones especiales, adoptar las medidas que estime convenientes. En estos casos, porque no olvidemos que el teletrabajo, el trabajo a domicilio, en principio era para actividades físicas desplegadas desde el hogar del trabajador. Y en estos casos, habla de estas condiciones perjudiciales. Aquí
quiero dejarles esta reflexión. Es que el exceso del acceso a las pantallas durante una determinada cantidad de horas, sin tiempos de descanso determinados, no pudiese ser perjudicial. No sería necesario en un determinado momento establecer tiempos de descanso obligatorios de intrajornada, no hablando de la desconexión de ese derecho a la vida privada, sino intrajornada. Si es necesario que de esto se siga ahondando y trabajando. ¿Por qué? Porque hay situaciones especialísimas, novísimas, que están ocurriendo y que solamente a través del debate y de estos espacios académicos es que vamos a poder incorporar, alimentar y transformar. Ahora quiero, y aquí ustedes deciden si se puede o no el teletrabajo en Venezuela, pero para mí este último párrafo, el único aparte del artículo 216, le pone la guinda al pastel al teletrabajo en Venezuela. Vamos a leerlo juntos. Podrá también, cuando el trabajo a domicilio sea consecuencia de nuevos sistemas operacionales derivados del progreso tecnológico, dictar uno o varios reglamentos especiales aplicables a relaciones laborales correspondientes. Fíjense como también me dice en el artículo del trabajador a domicilio que también se podrá realizar un reglamento para regularizar las relaciones de trabajo derivadas del progreso tecnológico. O sea, no lo colocó en otro sitio, lo colocó en el trabajador a domicilio, porque ya en el 2012 se veía lo que estaba pasando en el mundo. Imagínense, la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras en Venezuela en el 2012 ya tenía como visión de lo que estaba pasando con las nuevas tecnologías. Ojo, y el mundo ni se imaginaba lo que iba a pasar en pandemia, que nos llevó a todos, nos obligó a todos a ese acceso a las tecnologías de la información y comunicación para trabajar, para estudiar, para realizar cualquier tipo de actividad. Y ya en el 2012, la ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, a través del decreto presidencial, decreto con rango, valor y fuerza de ley, emanado del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, tuvieron la visión de hacer mención a esto. Entonces, con todo respeto, desde mi punto de vista, el teletrabajo en Venezuela, si bien merece una legislación completa que incorpore estos temas que hemos venido conversando, no es menos cierto que sí tenemos cómo plasmar en un contrato de trabajo unas relaciones de trabajo sanas, equitativas y que generen seguridad jurídica para ambas partes, trabajador y patrono. Continúo hablando de las nuevas tendencias del derecho laboral en Venezuela y no podía dejar de hacer mención de la Ley de Protección de Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo imperialista. Fíjense algo, en Venezuela los salarios se cotizan en los fondos de seguridad social a través del salario que pague el patrono. No es menos cierto que estos salarios se han visto afectados en el momento de las contribuciones oficiales. ¿Por qué? Porque si el patrono paga un salario determinado en bolívares, es con base a ese porcentaje que pagará el fondo de pensiones. Pero al final, esos salarios cotizados terminaban afectando a una de las personas más vulnerables. ¿Se recuerdan que al principio yo les hablaba o les conversaba de la discriminación positiva? Que es la necesidad de legislar para los grupos más vulnerables. Niños, niñas, adolescentes, trabajadores, mujeres y adultos mayores. ¿Qué busca esta ley? Sin obligar al patrono a pagar un salario mínimo determinado, le dice, mira, vas a cotizar con base al ingreso mínimo integral, una figura novedosísima creada
para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores en Venezuela del sector público a través del pago del bono de guerra y del beneficio alimentación, que son aproximadamente $130. Entonces, eso se le denominó salario, ingreso mínimo integral, ingreso, no salario, porque el salario es el proveniente de la prestación de servicio personal a favor de un patrono. Entonces, para proteger el ingreso, el acceso a los bienes e insumos del trabajador, se crea esta figura novedosísima y totalmente válida, porque siempre hay que pensar en la necesidad de salvaguardar el ingreso del trabajador. ¿Pero qué está ocurriendo? Nuestros adultos mayores no prestan un servicio personal y ellos perciben su ingreso a través de ¿qué? De sus pensiones. Estas pensiones que se alimentan de el pago que se realiza al Seguro Social. Entonces, esta ley vino en un acuerdo maravilloso entre todos los actores a decir, vas a pagar un porcentaje del equivalente al ingreso mínimo integral para compensar, robustecer este fondo y que sea al final nuestros adultos mayores los que se vean protegidos también de todo este embate de una guerra asimétrica de naturaleza económica en la cual no hemos sido exentos ninguno de los venezolanos. Quería hacer énfasis y conversar con respecto a esto porque esta ley viene a compensar y a visualizar. Y ustedes dirán, pero ya va, pero ¿por qué la tiene que mencionar dentro de las nuevas tendencias del derecho laboral? Sí, porque es una figura que las entidades de trabajo o los patronos están llamados a pagar. Entonces, fíjense, cuando dicen, pero es que eso es una carga nueva. Entonces yo le digo, ya va. Entonces, ¿qué prefieres? Que te aumenten y te obligan a pagar un salario mínimo determinado, que tienes que pagar prestaciones, utilidades, vacaciones y todos los conceptos, seguro social, INSE, todo. Entonces, ya va, no. Hay una política económica clara que viene diciendo, no te voy a presionar para que pagues un determinado salario, pagarás con base a lo que tú estás produciendo, pero no podemos olvidarnos de las personas más vulnerables dentro de nuestra sociedad, que son los adultos mayores. Entonces, por ende, la ley de protección de pensiones y seguridad social frente al bloqueo imperialista viene justamente a proteger a este grupo de adultos mayores y provenientes de las relaciones de trabajo. Continuamos. Fíjense algo, quería conversarles, ¿saben? Que como les vengo hablando de las nuevas tendencias del derecho laboral en Venezuela, miren, para mí esto es una de las sentencias más completas de la Sala de Casación Social. Esto es una sentencia que hizo doctrina de manera maravillosa y bien regular. En Venezuela tenemos la figura de los trabajadores residenciales en las propiedades horizontales, es decir, los denominados condominios tienen, donde hay un grupo de personas que habitan en un inmueble de manera multifamiliar, tienen una persona que se encarga del mantenimiento del edificio. En muchos de estos sitios se les otorga algo que es la vivienda como parte del trabajo. Bueno, pero ¿qué ocurrió? En el año 2011 entra en vigencia la Ley de los Trabajadores Residenciales de Venezuela y se regularizó la figura hasta de la entrega de la vivienda. Pero ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué nos viene a conversar de este tema? Porque es algo que viene ocurriendo, que viene dilucidando, que fue una sentencia que no solamente me estableció, me habló de jurisdicción, de competencia, de la manera como se desarrolla para poder darle fin y cumplir un objeto establecido en una ley. En el año 2019, el 16 de diciembre, la Sala de Casación Social publica la sentencia número 461 del edificio F del conjunto residencial La Sierra. Este es el procedimiento de entrega de vivienda del trabajador residencial. ¿Qué ocurrió en este caso? Y se los cuento. Primero, ustedes saben que hay relaciones de trabajo que se otorgan beneficios o herramientas para que se lleven a cabo el servicio. Hay lugares donde le dan al trabajador un teléfono corporativo,
hay otros donde le dan un vehículo para que preste su servicio y hay otros como en el trabajador residencial que le otorgan la vivienda para que habite dentro del edificio y pueda realizar su actividad con mayor comodidad junto con su núcleo familiar. Pero ¿qué ocurre cuando la relación de trabajo finaliza? La ley me estableció, finalizada la relación de trabajo y pagadas las prestaciones sociales, dentro de los 90 días posteriores al pago de las prestaciones, tiene que realizar la entrega de la vivienda. Partimos del hecho, dentro de los 90 días posteriores al pago, entonces agarraban y habían trabajadores que decían, no cobro las prestaciones sociales y con eso no me puedes sacar de la vivienda. Ojo, recordando que la vivienda en este caso es una herramienta de trabajo, la cual se otorga a la persona que vaya a prestar servicio. Por ende, si esta persona ya no presta el servicio, lamentablemente tiene que entregar la vivienda para que la persona que venga a prestar servicio en esas funciones pueda también obtener dicho beneficio. Entonces, lo primero fue, no cobro las prestaciones sociales para que no me entreguen la vivienda. Entonces, ¿qué pasó? Se va a un tribunal laboral a pedir la entrega de la vivienda. El tribunal laboral dice no, eso es una entrega material de una vivienda y le corresponde a los tribunales civiles. El tribunal civil dice, pero esto es proveniente de una relación de trabajo, le corresponde a un tribunal laboral. Ahí ocurre lo que denominamos dentro de la doctrina el conflicto negativo de competencia. Y como los tribunales civiles y los laborales no tienen un superior común, le corresponde a la sala plena de nuestro Tribunal Supremo de Justicia dilucidar el conflicto de competencia. En la sala plena, en una sentencia, establece que la entrega material de las viviendas del trabajador residencial le corresponden a los tribunales laborales. Ya tenemos la primera solución con respecto a este conflicto. Entonces, una vez que el juez laboral recibe, se observa que la ley establece el pago de los 90 días, dentro de los 90 días del pago de las prestaciones. Y dice, no puedo conocer del caso porque él no ha cobrado las prestaciones. El patrono dice, aquí tengo una oferta real mediante el cual yo le ofrecí de manera formal ante un tribunal laboral el pago de las prestaciones sociales. El juez dijo, se toma como tempestivo o válido dicho pago, dicha oferta, porque si no quedaría indeterminado, sin límite de tiempo, y lo tomó como cierto. Pero ocurrió otra cosa. La ley de los trabajadores residenciales establecía que tenía que agotarse la vía administrativa para poder solicitar la vivienda vía jurisdiccional. Y le dice inadmisible, declaró la falta de jurisdicción en la administración pública hasta que se dilucidara vía administrativa en la Inspectoría del Trabajo esto. Esto llega a la sala político-administrativa, quien es la que ratifica o confirma o resuelve las regulaciones de la jurisdicción y dice, en este caso, el patrono fue a la Inspectoría del Trabajo, fue y le dijeron, mira, quiero que me entregue la vivienda, se cumplió con el requisito porque no es un procedimiento como tal, sino es que acudir a una fase de conciliación, así me lo establece la ley. Entonces, el haber ido y que la contraparte no haya ido, se toma como cumplido dicho requisito del procedimiento administrativo. Por ende, tribunal laboral continúe. Entonces, ahí se establecieron, fíjense, conflicto negativo de competencia. ¿A quién le corresponde entre los tribunales civiles y los laborales? A los laborales. Si la persona se niega a cobrar las prestaciones sociales, con una oferta real de prestaciones sociales en los tribunales laborales, se tiene como cumplido el requisito. Con respecto a cumplir el procedimiento administrativo de conciliación, con que el patrono vaya e inste a la parte y se sienten y traten de llegar a un acuerdo, se considera cumplido dicho requisito. En este caso, al final, lograron, aunque se le entregó, se le dio un tiempo a la trabajadora para que entregara la vivienda, al final lograron en la ejecución de la sentencia la entrega de la misma con un tiempo prudencial otorgado por los vecinos, porque la idea tampoco es perjudicar a alguien, sino que se llegue a través de la conciliación a estos acuerdos válidos. ¿Por qué les conversé de esta sentencia? Porque es la manera como la sala viene realizando doctrina, está ocurriendo, se desarrollan las normas en pro y en beneficio del justiciable. No estoy hablando del trabajador, no estoy hablando del patrón, no estoy hablando del justiciable. Quien busque justicia la puede obtener y es a través de este tipo de sentencias donde la vemos
materializada y que siempre considero que son de estudio permanente. Quería conversarles porque esto viene ocurriendo y no es de muy vieja data. Fíjense esto. Ahora volvemos al tema que tanto nos ha interesado dentro de las nuevas tendencias del derecho laboral. Y esto es algo que ha estado muy en boga y es con respecto a cómo se prueban los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp, cómo se prueban. Fíjense algo. La sentencia del 19 de junio del año 2024 de la Sala de Casación Social vino a aclarar y a dilucidar ese punto. ¿Por qué? Porque se generó en el foro de que los correos electrónicos son un documento privado. Y efectivamente así es, porque por la ley de firmas y medios electrónicos, el artículo 4, si mal no recuerdo, dice que los correos electrónicos, los mensajes de datos, son un documento privado. Pero recordando que los documentos privados, cuando son impugnados en el control probatorio, se desechan el mismo si no tienen un mecanismo para adminicularse o otro elemento probatorio para darle veracidad al mismo. Entonces, ¿qué ocurrió? La Sala de Casación Social dice, bueno, mira, cuando tú promuevas ese documento, también puedes promover ese documento, esa impresión de un correo electrónico. Quiero que lo visualicemos de esa manera. Cuando tú promuevas el correo electrónico, esa impresión, tienes que promover una experticia informática. ¿A través de quién? De la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, quien acudirá a los servidores a observar entre el patrono y el trabajador si esa comunicación es verdadera o no. Ellos, contando con todas las herramientas tecnológicas, podrán determinarlo. Importantísimo, la experticia no basta que genere un informe. Este informe tiene que ser ratificado a través de la testimonial del experto que realizó dicha experticia. ¿Para qué? Para que las partes en la audiencia oral de juicio puedan controlar la legalidad de la prueba. Vamos a leer el extracto de la sentencia 219. La experticia informática es utilizada para demostrar la autenticidad y la integridad de los mensajes de datos, así como para identificar cualquier posible manipulación de los mismos. En consecuencia, si las partes intervinientes en un proceso judicial pretenden demostrar la veracidad de la información contenida en un mensaje de datos reproducida en formato impreso, es decir, cuando yo llevo este correo impreso, deberán promover como medio de prueba auxiliar más eficaz la experticia informática, la cual deberá ser realizada por expertos de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, SUCERT. Entonces, en Venezuela, para hacer valer un correo electrónico, esta impresión tengo y debo que promover la prueba de experticia informática solicitándosela a la SUCERT. Y, aunque no está acá, se lo reitero, esta experticia tiene que ser ratificada a través de la testimonial por el experto que la realizó para que las partes puedan controlar la legalidad de dicho informe. De verdad que para mí fue un verdadero honor y agradezco a la Escuela Nacional de la Defensa Pública, a su directora, a su director, a su subdirectora y a todo el cuerpo docente de comunicaciones de esta escuela por tan maravillosa invitación. De todas maneras, a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, estaremos compartiendo información referente a esta ponencia para que ustedes puedan realizar las consultas que ustedes consideren pertinentes. Muchísimas gracias.